nuestra canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos un nuevo episodio de Pueblada. Los vamos a acompañar hasta las 9 menos 10 de la mañana, como todos los sábados, en esta entrañable, queridísima Radio de las Madres en la M530 o en nuestro canal de YouTube, del canal de YouTube de la radio, Somos Radio. ¿Cómo estás, Pri? Buen día. Buen día, Chino. Buen día, Gasti, diría ahora, pero eso será en un ratito. Así que buen día a la audiencia. Y buen día, ¿sabes a quién? ¿A quién? A nuestro operador técnico Gustavo Hoffman, que nos abandonó un tiempo y hoy decidió volver. Que nada, estamos muy contentos por tenerla acá de nuevo con nosotros. Aunque se quiso tomar vacaciones. Dijo, bueno, basta. Trajo facturas. Ha hecho un gran regreso magistral. Así que muy contenta por estar acá con esta audiencia que siempre nos acompaña, con muchas ganas de al menos hacer el intento de explicar lo que pasa, que sabemos que en este contexto a veces parece un poco complejo, y con muchas ganas también de saber qué opina la audiencia sobre lo que anda pasando. ¿Vos qué onda? ¿Cómo estás, Chino? Bien, bien. Cuestan los últimos sábados del año, pero mucho que contar, mucho que decir de lo que pasa, de lo que pasa en este país y de bueno cómo nos organizamos, cómo nos preparamos para organizar esta pueblada que pidió Eve en su último jueves en la plaza y que todavía se la debemos. Sabes que algo parecido, algo en este sentido dijo Carmen Arias el último jueves en la marcha 2482. Nos recordó a todos que todavía le debemos a Eve esa pueblada, así que a intentar organizarla y a construirla, y para escucharlos y escucharlas también y bueno, y que nos cuenten cómo la ven, cómo organizamos esta pueblada desde cada uno de sus distritos, ciudades de este inmenso país, desde el que nos escuchan. Nos pueden escribir al WhatsApp al 11 3200 0530 y los vamos leyendo y escuchando si nos mandan un audio y bueno, y nos comunicamos por esa vía o por el chat del vivo del canal de YouTube. Quiero decir desde temprano que tenemos chivos para el día de hoy. ¿Así? Y para, bueno, las próximas semanas. Primero que nada, porque hoy es la noche de los museos para quienes anden cerquita de la ciudad de Buenos Aires, que quizás a algunos nos parezca un poco indiferente, porque hay que decirlo esto, hay que blanquearlo, que la noche de los museos es difícil, es complicada, se llena de gente en todos lados, entonces a veces moverse por la capital es un lío. Pero lo que quiero decir de la noche de los museos es que hoy, además de muchos otros espacios que van a estar abiertos al público durante la noche hasta las 2, 3 de la mañana, va a estar la Casa de las Madres en el Ecuni, abierto esta noche para poder ir a disfrutar actividades y propuestas que tienen pensadas en el marco de esta noche única en el año, donde también se puede ir a conocer el espacio, a ver qué es, ¿no?, el espacio cultural de nuestros hijos. Y bueno, ser parte de esta gran noche de los museos, acompañando también a las madres y a sus propuestas culturales. Eso primero que nada, como para arrancar la mañana con una propuesta,
para olvidarnos que hace frío Muy y bien. poder también pensar qué se hace el día de hoy. Hermosa propuesta de Lecuni, que sigue con una agenda llena de actividades. Recordamos, lo habíamos dicho ya, que este día sábado, además de esto que menciona Pri, en el marco de la Noche de los Museos, también está el último doblete del año de lo que es Tango en Compañía, presentando Desde el Alma, en homenaje a Homero Mansi, desde las 18:30 horas con música en vivo, bajo la dirección musical y el acompañamiento de Juan Iruzubieta. Y desde las 20, como todos los meses, hay Peña de los Abrazos, con distintos espectáculos musicales, con taller de danza, con feria, con buffet a precios populares, y como siempre tiene una entrada que es libre, con una contribución sugerida para ayudar ahí a la comunidad y a los trabajadores y trabajadoras del ECUNI, pero que por supuesto no es excluyente y que además no se suspende por lluvia. Todo esto en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio cultural de la Madre de Plaza de Mayo, en el predio de la Exesma, que como si fuera poco, además nos invitan también, ya no este sábado, sino el sábado que viene, a acercarnos con los más chicos. Está el Festival de les Chiques María Elena Walsh, el 15º Festival de les Chiques María Elena Walsh, que se organiza el sábado que viene, sábado 15 de noviembre, desde las 15 horas. En el escenario va a estar Vuelta Canela, Coufequín, Los Rocán, La Ferreira y Los Cazurros. Están los Dailan Kifki por Cuentos a Cuerda, y están los tamborcitos de Gulubú, el homenaje a María Elena con los tamborcitos del ECUNI y Lula Parodi, los tamborcitos que son ese hermoso grupo de niños que van al taller de percusión y que conforman los tamborcitos del ECUNI, y que cada vez que los escuchamos es un placer. Todo esto bajo la conducción de Los Cazurros y con otras actividades, con talleres, con espacios lúdicos didácticos, con juegos, con feria. Tiene una entrada, una contribución sugerida de 8.000 pesos, que al igual que todas las actividades del ECUNI no es excluyente, y nos esperan, nos reciben el sábado que viene desde las 15 horas para ir con los más chicos, con los niños y niñas, o a disfrutar en familia en Avenida Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires. Además, la oferta académica sigue dentro de la Universidad de las Madres, así que también tenemos para pasarles el chivo de los cursos de noviembre que van a estar dando en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Son 10, así que solamente voy a hacer mención a los nombres, y si les interesa, ahí les contamos la información para que puedan encontrarlos y ver más sobre ellos. Uno es la filosofía de la liberación en los 70 entre la disciplina y la ideología. También pueden anotarse a la historia del imperialismo estadounidense en nuestra América, introducción a la lutería, taller de teatro, a representaciones del terrorismo de Estado en el cine nacional, al siglo de charlas Ortega, Peña y Duhalde, abogados entre la historia y la revolución. También está el curso Feminismo desde el Sur, disponible para poder anotarse en este mes de noviembre, al igual que el de Cannabis, Sembrando Resistencia, Cosechando Soberanía Terapéutica, los 4 genocidios que hicieron en Argentina, y por último, William Shakespeare y la política. Todos ellos para entender un poco de lo que ha sido la historia y también poder comprender dónde estamos paradas hoy, hacia dónde no volver y hacia dónde también ir, poder empezar al menos a pensarlo y hacerlo colectivo. Dicho esto, y antes de pasar de tema, la información la pueden encontrar en la página de la Universidad de las Madres, en el Instagram, que es unidelasmadres, o en el contacto de Gmail, que es contactounidelasmadres@gmail.com. Repito por las dudas, contactounidelasmadres@gmail.com. Y bueno, esto es por el mes de noviembre, pero ellas todo el año están pensando propuestas, así que
Les invitamos a que si tienen la posibilidad sean parte, porque estos cursos son virtuales, son presenciales, tienen instancias sincrónicas y asincrónicas, así que qué cosa más linda formarse y que sea de la mano de ellas. Dicho todo esto, buen día, Gasti. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, los venía escuchando de la bajada de la autopista, pensé que llegaba a horario, pero vi que los minutos pasaban y yo no me acercaba tan rápido como creía. Así que bueno, acá estoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que pasa y sí contar, repasábamos la agenda recién tanto del ECUNI como de la Universidad de las Madres, estos dos grandes hijos, dos grandes legados que nos dejan las madres y que siguen llenos de actividades, que siguen llenos de propuestas para la comunidad, pero que también están bajo un gravísimo, muy severo ataque por parte del gobierno nacional, un ECUNI que funciona en el marco en el predio de la Exesma, que se encuentra bajo ataque de financiamiento y amenaza constante de despido a los y las trabajadores, y una universidad que, como ya hemos dicho reiteradamente y vamos a seguir haciendo, ha sido usurpada por el gobierno nacional, ha sido ilegalmente intervenida, negando la legitimidad de su rectora, definida en un primer momento por las madres y después votada por la comunidad de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, Cristina Camaño, y el gobierno nacional ha decidido intervenirla y ha decidido robarse la Universidad de las Madres, robarse sus recursos con los que la universidad funciona, y montar una universidad paralela, una universidad que lleva el nombre de las madres pero que no cuenta con el acompañamiento, con el aval de ninguna de las madres de Plaza de Mayo, y a esa universidad que se roba el presupuesto, que cobra los sueldos que cobra el dinero para pagar los sueldos docentes, y que intenta apropiarse, adueñarse del pañuelo y de los símbolos de las madres. Bueno, en este contexto, a esa universidad de la que dice en el marco de un país en el que dicen constantemente que no hay plata, un país que deja las rutas a la miseria, provocando situaciones gravísimas en su tránsito, que tiene los hospitales tirados, que desfinancia la universidad, este país donde bueno, ahora vamos a profundizar un poco en todo lo que está pasando, pero también donde aumenta la pobreza, donde aumenta la indigencia, donde aumenta el desempleo, y el Estado parece creerse prescindente frente a esta situación, en este país en el que no se le paga tampoco a los estados provinciales lo que les corresponde por ley. Bueno, en ese país en el que dicen, además jactanciosamente y como una arenga, que no hay plata, bueno, se le ha otorgado a la universidad trucha, a la universidad intervenida, a la universidad robada por parte del Estado Nacional, un edificio, mientras la universidad legítima de las madres, es decir, aquella donde están las madres de Plaza de Mayo, donde está Cristina Camaño, su legítima rectora, bueno, seguimos con estas iniciativas e intentando ofrecer cursos donde se cobra una contribución mínima, muy muy económica, pero que es un aporte, en fin, para poder sostener mínimamente algún grado de funcionamiento y poder cumplir este sueño que tuvieron las madres, este sueño que tuvo Eve, que recordamos que había estado en Brasil con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que había visto la centralidad que se le daba a la educación ahí, y que vinieron a la Argentina y en pleno año 2000, escenario nada fácil para nuestro pueblo, decidieron fundar esta universidad, en un primer momento Universidad Popular, después fue un instituto universitario, después Universidad Nacional,
y que tuvo siempre el objetivo de formar cuadros políticos. Así que la invitación a todos y todas de participar en el marco de este ataque mientras se roban el presupuesto que les corresponde a la Universidad de las Madres, mientras le dan un edificio a la Universidad Trucha e Intervenida, de que sigamos participando de esta amplísima oferta académica que tiene este objetivo: poder formarnos, poder aprender para aportar al proceso de transformación. Yo pensaba, ¿no? Cuando vos contabas todo lo que está pasando con la universidad, qué cínicos que hay que ser para hablar el nombre de la Universidad de las Madres sin que sea la Universidad de las Madres. No sé, es como si el Ecuni hablara en nombre de las madres y no las dejaran entrar, si la radio hablara en nombre de las madres y no las llamara, no las haga parte de su programación. Digo, me parece que lo que están haciendo este gobierno nada pasa por casualidad. Después de tanta lucha y de tanta persecución para abandonar el edificio de la universidad, cuando Cristina había sido electa como rectora, cuando sus estudiantes se habían manifestado por la importancia de poder concurrir a clases y que la universidad funcione, ahora otorgarle un establecimiento y hablar de la Universidad de las Madres, que no es, la verdad que duele, que es muy cínico, pero que seguiremos luchando para que las madres tengan la universidad que soñaron y que todos los días intentan construir. Así es, así que a trabajar mucho para esa tarea, que es duro el presente, pero que no podemos permitirnos darnos el lujo de desanimarnos. Eso nos planteaba también Carmen Arias en la marcha de la semana anterior, cuando decía que frente al contexto, al presente que nos toca, frente al resultado electoral, no podíamos permitirnos caer en el desánimo, mucho menos recordando todo lo que les había tocado atravesar a las madres de Plaza de Mayo, y que si pudieron hacerle frente exitosamente a eso, sacando pecho, con la frente en alto y pudiendo atravesar esa situación, enfrentando todo lo que enfrentaron y dando testimonio de la lucha también, y levantando las banderas de la lucha de sus hijos, que mucho menos podíamos permitirnos desanimarnos ahora. Así que arrancamos Pueblada, arrancamos con Pueblada, la noticia de la semana. Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada.
7 horas 24 minutos y vamos a tratar de contar un poco y explicar lo que pasa, como decía Eve, en aquella ocasión en la que nos pedía organizar una pueblada, que nos decía que teníamos que hablar con todo el mundo, hablar con nuestro pueblo y explicar lo que pasa. Y bueno, y pasó de todo esta semana, pasó de todo en el gobierno nacional, pasó de todo en la provincia de Buenos Aires, pasó de todo en los Estados Unidos, donde en definitiva están las oficinas de quienes llevan las riendas de lo que ocurre en nuestro país, del verdadero ministro de Economía Scott Bessent, y bueno, de todos aquellos a los que después nuestro gobierno nacional va a rendirles cuentas. Y bueno, arrancamos con las noticias de esta semana, contando porque hubo cambios también en el gabinete nacional y Milei designó a Diego Santilli como ministro del Interior. Al final, las candidaturas testimoniales que tanto habían mencionado previo a las elecciones, ¿qué pasó? Parece que tanto para Adorni como para Santilli, bueno, las candidaturas han sido testimoniales y por más de haber sido electos como legislador y diputado, ambos han decidido renunciar. Diego Santilli lo anunció hace muy poquito, y asumir, en este rol nuevo de ministro, ¿no? El ministro del Interior, jefe de gabinete para Adorni, lo cual no deja de llamar la atención. Pero bueno, da para hablar porque ambos, ya habíamos escuchado, ¿no?, a Santilli diciendo mi candidatura no fue testimonial. Uh-huh. Un Santilli que pasó de ir tercero en una lista a ser ministro, todo en los últimos 20 días. Ni hablar de esta cuestión de la gran predisposición que había del gobierno nacional a reimprimir boletas para que esté su diputado. Bueno, ¿para qué? ¿Con sentido de qué? Y ni hablar del caso de Adorni, que ha generado molestias públicas a Mauricio Macri, que lo ha manifestado a través de su red social en X, hablando de la falta de experiencia de Diego Santilli para poder ocupar el rol de jefe de gabinete, ¿no? Y cuando hacía mención a Guillermo Franco como un hombre con experiencia, una persona de la política. Y por el contrario, un Adorni que le falta quizás para llegar a ocupar ese rol, y que sobre esto podríamos hablar, pero un montón. Estábamos hablando fuera del aire podríamos hacer una columna sobre lo que significa la importancia del rol del jefe de gabinete en nuestro país. Lo vamos a dejar para la semana que viene, si la audiencia nos dice, sí, yo quiero que hablemos de esto, con muchas ganas. Incluso el ministro del Interior, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo se da, porque ya todos sabíamos que el lunes post elecciones, incluso lo esperábamos algunos días antes, Franco deje su lugar. Se hablaba de Santi Caputo, se hablaba de muchos candidatos, era como los fichajes del fútbol, ¿no? Los candidatos de Carina, los candidatos de Milei, los candidatos de Macri, terminó siendo Adorni. Después de la famosa reunión con los gobernadores que organizó Franco y que Milei pidió tan efusivamente que suceda. Así que un escenario político para, como decimos, con mucha tela para cortar y para hablar de este tema, porque ha dejado a varias partes inconformes del lado del PRO. ¿Tiene que ver con, por ejemplo, plata esto? Sí, tiene que ver con plata. Por ejemplo, por poner una mención de uno de los temas que genera molestias a Mauricio Macri, de que hayan sacado a una persona tan allegada a él de un rol tan importante, por el simple hecho de que la gestión presupuestaria no depende de Milei, sino que depende de la firma del jefe de gabinete, a partir de ahora el señor Manuel Adorni. Entonces, ¿cómo va a ser la planificación administrativa? ¿Cómo va a ser la gestión propia presupuestaria de la nación a partir de ahora? Bueno, veremos cómo es con estos personajes que ya no son outsiders de la política, pero que venían desde un lugar más lejano, quizás no entendido. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con la posible reforma laboral que se va a dar en la Cámara de Diputados, que se va a charlar ahí, que eso lo vamos a profundizar en un ratito, pero con todos estos cambios y en definitiva con
legisladores y legisladoras que poca intención tienen, además de serlo, pareciera, luego de una reunión en Casa Rosada que nos agarró ahí como una... encima una que tiene un poco de déficit de atención a veces se le va. Pero después de una reunión con legisladores electos que una de ellas comentó que era un poco engorroso leer el reglamento de la Cámara de Diputados, así que después veía qué onda. Por Dios. Una que, si alguien no lo vio, es la señora Karen Reijard, que tomó la decisión de sentarse en una banca para discutir sobre políticas públicas, por ejemplo, y le parece un poco engorroso. Alguien que ha elegido el trabajo de leer, porque ese trabajo tiene que ver con leer y con escribir, se supone. Y que debe ser de la primera después, cuando hay una manifestación, a gente luchando por sus derechos, contra la flexibilización laboral, o incluso a jubilados, porque se lo pueden decir a alguien de 13 años también, o alguien que ya trabajó toda su vida pidiendo por condiciones más dignas, debe ser de las primeras en decirles anda a laburar. Y debe ser de las primeras que no lea ni siquiera los carteles, porque si hay una cuestión de no leer un proyecto de 25 páginas o un reglamento que quizás es un poquito engorroso, pero si tomaste una decisión hay que hacerse cargo, ¿no? Así que con ese panorama para arrancar... Qué bajo está el nivel de la Cámara de Diputados. Sí, hay una vara que se ha perdido. Hay que decirlo porque uno ve a veces las sesiones, las peleas, estas de tipo de declaraciones, y nada, me parece que hay que tener como sociedad a la lista de cosas que debemos recuperar, bueno, también un cierto grado de conciencia a la hora de elegir representantes en las cámaras también, porque, bueno, sucede esto. Sí, quien elija sabe por qué elige, qué decisiones toma y demás. Pero bueno, hay algo ahí de el acceso a lo propio mediático como el ejemplo también de... No quiero centrarme como en hablar de Karen Reijard, no es contra ella, pero, pero justo se prestó. Hay mucho famoso, mucha persona por fuera de la política que en estas últimas elecciones se ha colado en las listas y ha mostrado una nueva faceta. Y quizás cuando es para otro sector se juzga mucho si se está preparado, si se pensó, si se estudió, si lo que sea, ¿no? Pero básicamente el estar preparado. Y bueno, no sé, a mí como argentino, obviamente, como una persona política, militante, escuchar este tipo de declaraciones me da un cierto escalofrío, por decirlo de alguna forma. Ella al menos aprendió a vivir con la contradicción, porque salió en la tele esta semana diciendo que los fanatismos eran malos, porque ser fanático de River es malo, y coincido. Al mismo tiempo dijo que era fanática de Milei. Okay. Ella por lo menos convive con la contradicción. Así que quizás, qué sé yo, hay cosas que se pueden pensar. Si convive con esa contradicción, convive con la contradicción de no querer leer y de ser legisladora de este país. Bueno, hablando de candidatos y demás, quien dijo que hay candidato para el 2027 es Mauricio Macri, que ahora dijo el PRO tendrá candidato en 2027. No sé si se lo va a pedir a Milei o cómo lo va a hacer, pero ya lo declaró. Lo bueno es que entre ellos, viste que está todo bien. Milei dijo, bueno, que se presente, que hay como medio como que hagan lo que quieran, ¿no? Como hay una cosa ahí de aceptar esta cosa de la competencia libre, así como lo plantea el mercado. Ahora vamos a ver si para el 2027 ese candidato, más allá de estar preparado o no, como venimos hablando de estas últimas elecciones, vamos a ver si ese candidato se ajusta a las necesidades que vaya a tener el PRO o si puede terminar siendo una Patricia Bullrich que puede ser candidata y después puede ser lo que sea para quien sea. Sí, en el marco de unas negociaciones también, unas tensiones entre el PRO y la Libertad Avanza que también se cristalizan en la migración de legisladores nacionales del bloque PRO hacia el bloque más explícitamente oficialista, digamos, y también en el marco de discusiones que
que se vienen por delante, porque bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Un gobierno nacional que ha gobernado estos últimos 2 años sin presupuesto, que ha gobernado estos últimos 2 años por decreto, que cuando el Poder Legislativo dictaminaba algo que no era de su agrado, simplemente lo vetaba y hacía fuerza de gobierno, de decreto y veto, y después de lograr juntar mínimamente 1/3 de los legisladores de una de las 2 cámaras, ya le alcanzaba para evitar que los decretos que iba sacando se los reviertan en las cámaras. Y bueno, que después de estos 2 años de gobernar así, también bueno, ahora presenta un presupuesto 2026 que no se estima, se trataría, entiendo, en la instancia de sesiones extraordinarias luego del 10 de diciembre, que estima, por ejemplo, $1 a 1.229 pesos para finales del año que viene y una inflación del 22,7 para el 2026. Así que bueno, son la discusión que se vendrán también en cuanto al presupuesto 2026, que ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados para ser tratado. La verdad que es preocupante lo ajenos al país que gobierna que son. No sé si lo dije bien, es muy temprano, Sí, pero me preocupa demasiado lo ajeno que se siente este gobierno al país que gobiernan, propiamente dicho. Plantear $1 casi 300, 200 y pico pesos por debajo del que está hoy, para fines del año que viene, habiéndole vendido la Argentina, o por lo menos habiéndole dado a concesión la Argentina a los Estados Unidos. Es preocupante, es alarmante, porque en el medio no es solamente este presupuesto. El presupuesto viene a camuflar la flexibilización laboral, que vamos a charlar más adelante, como decía Pri, toda esta idea de reforma laboral y tributaria que quieren meter, y que obviamente cuentan con el respaldo de Estados Unidos para hacerlo, porque es la gran negociación, ¿no?, por detrás. Así que nada, en principio como eso, digo, me resuena alarmante y ajeno la forma que tienen de gobernar el país donde viven. Ni hablar de que este presupuesto a costa de qué, ¿no? Como, bueno, este dólar a costa de qué. Si ya hemos tenido tanta intervención de Estados Unidos y sabemos que nos deja un rezago a lo largo de la historia de nuestro país de acá a 100 años, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que también van a buscar? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas nacionales? ¿Qué va a pasar con nuestros recursos naturales que Estados Unidos lo tiene tan presente, que lo tiene presente cada uno de ellos, que lo tiene presente Scott Bessent cuando menciona las posibilidades que hay de extraer cosas de este país y poder llevárselas, como si fuera que vivimos en este modelo primario que a ellos les interesa, les encanta, pero que en definitiva vemos que a nosotros no nos sirve, no nos tiene sentido para poder vincularnos social y económicamente dentro de nuestro propio país. También es algo re interesante para que podamos profundizar en algún momento y desglosar un poco más punto por punto, porque es interesante que durante estos años hayamos estado con presupuesto prorrogado y que justo ahora diga, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a tratar en extraordinaria después de diciembre, cuando tengamos nuevos legisladores y la cosa de verse un poco más sencilla para ellos, al menos. Y las incógnitas de siempre, ¿no?, sobre este tema. ¿Qué va a pasar con las universidades? ¿Qué va a pasar con los médicos, los hospitales, los docentes, los policías? Bueno, las incógnitas de siempre con este tipo de gobiernos, y sobre todo con el gobierno de Javier Milei. Ya que lo mencionamos tanto a Estados Unidos, al menos vamos trayendo algunas noticias buenas de a poquito, ¿no? Como para también no bajarla tanto un sábado a las 7:30 de la mañana.
Porque Estados Unidos también está viviendo una contradicción interesante ahora, y es que Soham Mamdani, que era candidato demócrata, ganó las elecciones en Nueva York y es el nuevo alcalde de la ciudad. Una persona que es la antítesis a Donald Trump, una persona muy joven, una persona que es militante de los derechos humanos en Estados Unidos, que tuvo propuestas de campaña recontra zurdas para lo que es la gestión Donald Trump, y que si bien venía de un partido más chiquitito, logró posicionarse dentro del Partido Demócrata para poder jugar en estas elecciones y en definitiva ganar con propuestas concretas, claras, que eran parte de las necesidades del pueblo neoyorquino. Y un personaje, la verdad, interesante para poder seguirle el rastro las próximas fechas, los próximos meses, y ver también cómo se va desarrollando esta gestión en un contexto donde bueno, nada, vemos que en Estados Unidos está tan pendiente de Argentina, y donde también hay una cuestión del liberalismo tan duro y tan extremo, y todavía con el gobierno cerrado, porque sigue habiendo el shutdown en Estados Unidos, cosa que venimos mencionando bastante. En ese contexto gana este candidato que es clave también para entender, bueno, qué es lo que se viene pensando de a poquito socialmente, en este caso, por ejemplo, en una ciudad tan clave en Estados Unidos. Así es, en la ciudad más grande de los Estados Unidos, donde Donald Trump había aplicado la misma estrategia que aplicó para la República Argentina, que fue básicamente en vísperas de la elección amenazar con que en caso de no darse el resultado que a él le gustaría, iba a desfinanciar iba a desfinanciar básicamente al estado de Nueva York. Y que, bueno, evidentemente la amenaza no surtió efecto, y eso también abre eso como un ejemplo de que las cosas pueden ocurrir de otra manera, y que se puede combatir esta metodología que también vemos, y ahora lo vamos a hablar en el próximo bloque, que ocurre en la Argentina, porque se presentó en la provincia de Buenos Aires también el presupuesto, la ley de financiamiento y endeudamiento para el 2026 de la provincia de Buenos Aires, una provincia que sigue afectada por este robo sistemático de recursos por parte del Estado Nacional, pero frente al cual se le hace frente, se le planta cara, y de hecho en las elecciones provinciales el 7 de septiembre, en esta provincia a la que el Estado Nacional le ha robado de forma directa, además, porque son recursos que el Estado Nacional no le transfiere al Estado provincial, más de 12 millones de millones de dólares, amén de todas las inversiones directas que el Estado Nacional no hace en territorio bonaerense. Y un Estados Unidos también que interviene directamente sobre la economía argentina, a partir de todo lo que hemos hablado, ¿no? de la compra de pesos por parte del Estado norteamericano en víspera de la elección, para evitar el alza de la cotización del dólar en la Argentina antes de las elecciones, del préstamo directo que dio el Tesoro de los Estados Unidos al Estado argentino, y bueno, una injerencia directa que hemos visto en cada una de las reuniones de los jefes del Comando Sur del ejército estadounidense cada vez que han venido a la Argentina, de la sumisión y el patetismo del espectáculo que da Javier Milei cada vez que viaja a los Estados Unidos, y con un nuevo embajador, Peter Lamelas, que ya está en funciones en la Argentina y que fue recibido por el canciller Pablo Kirchner y por el ministro de Defensa Petri esta semana, en esta cruzada que tienen, y lo han dicho explícitamente, no es paranoia, no es conspiración, lo han expresado públicamente, en esta cruzada de los Estados Unidos, que tiene que ver con su interés por nuestros recursos naturales, nuestras tierras raras, por
por la posibilidad de construir una base militar en Tierra del Fuego. Todo esto en un intento, y bueno, y Peter Lamela lo había expresado así muy explícitamente poco antes de asumir frente al Senado norteamericano, que tiene que ver con la intención de Estados Unidos de frenar el avance de China, dicen, sobre este territorio, y que sobre Latinoamérica, y que lo lleva a tomar estas decisiones. Y bueno, y un avance de las empresas chinas, sobre el cual también se expresó esta semana el CEO de Mercado Libre en Argentina, pidiendo más regulaciones y más intervención del Estado para frenar el avance de estas empresas, y dice proteger la industria nacional. Bueno, una empresa que se llama, reiteramos, Mercado Libre, y que cuando no tiene que competir con uno más grande que él, se hacen los gallitos, aún desde Uruguay, porque lo cierto es que se enriquecen acá, pero declaran su domicilio en Uruguay para tributar ahí menos impuestos que los que se pagan acá. Pero bueno, a la hora de competir con alguien más grande, no piden que haya menos impuestos, sino más. Así que nada, hasta ahí un breve repaso de las noticias nacionales y de lo ocurrido en Estados Unidos. Nos quedó pendiente la presentación del presupuesto, que lo abordamos en el próximo bloque. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Sara Mamani, Emiliano López, Cucuza Castielo y Santiago O'Donnell. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Huilla Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
7:49, volvemos con Pueblada. Y bueno, y este tema que nos quedó para repaso de la semana, ¿no? Que fue la presentación de las leyes de presupuesto, la impositiva y la de financiamiento 2026, hecha por parte de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que sean tratadas y contar con las herramientas para funcionar el año que viene en un marco, en un contexto, recordemos, porque bueno, se hizo un repaso también de la gravísima situación de recesión y crisis que está atravesando la provincia en el marco de estas políticas económicas nacionales y de la función de escudo y red que tiene el Estado provincial para proteger a su población, a los más de 17 millones de bonaerenses, de las consecuencias que tiene este ajuste, pero que hace todo esto aún a pesar del robo de la no transferencia por parte del Estado Nacional de casi 13 billones de pesos. Y daban algunos indicadores que son realmente de mucha gravedad y preocupación, y que hablan de la delicada situación que atraviesa la provincia. Por ejemplo, referido a la actividad económica, se hacía un repaso de la caída de las distintas actividades económicas de los distintos sectores. Una caída del 10% en el sector de la industria, del 7,7% en el sector del comercio, una caída del 25,4% en el sector de la construcción, y un crecimiento en un único sector, que es el sector del agro, en el marco de una política que por supuesto y evidentemente favorece las exportaciones. Recordemos la quita de todo arancel para las exportaciones de las commodities, y bueno, está la devaluación del principio de esta gestión que favorece también las exportaciones. Todo esto redunda en una caída de la actividad económica del 5,7%, contando todos los sectores, sin contar el agro. Y son datos que son gravísimos, ¿no? La construcción, un sector que genera muchísimo empleo, que genera muchísimos puestos de trabajo, un 10% de caída en el sector industrial, lo que significa que hay un 10% menos de puestos de trabajo en la industria, que hay un 10% menos de manufacturas argentinas, bonaerenses en este caso, en circulación, un 10% menos de riqueza que se genera también en esas fábricas, en esas plantas de producción. Y de hecho empresas que se han cerrado por completo, que se han destruido. Son 4.962 las empresas que han cerrado, que se han destruido en la provincia de Buenos Aires desde la asunción de este gobierno nacional y de estas políticas económicas, y son 18.000 en total las empresas destruidas en todo el país desde la asunción de Milei, lo cual redunda por supuesto también en pérdida de puestos de trabajo. Estamos hablando de solo en la provincia
de Buenos Aires 172.000 nuevos desocupados y 40.000 empleos registrados privados menos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y así un montón de indicadores muy alarmantes y muy graves que hablan de esta situación de crisis que atraviesa todo nuestro país, que puntualmente sobre su impacto en la provincia de Buenos Aires hacían el repaso el gobernador junto con sus funcionarios esta semana, el lunes al inicio de la semana, con Pablo López, ministro de Hacienda, a la hora de presentar esta ley de presupuesto, financiamiento para el 2026, en la que también repasaban la función que tiene el Estado provincial a la hora de proteger a su población, también de dotar de recursos a los municipios para que hagan lo propio en cada uno de sus territorios, frente a este ajuste nacional que no solo que significa por un lado peores condiciones para todo nuestro pueblo y por ende más demanda, más necesidad de contar con la asistencia, con el acompañamiento del Estado, pero además un Estado nacional que se retira. Entonces, si uno por caso dejase de pagar la prepaga o de tener los recursos para o lo despiden y se queda sin obra social y deja de atenderse en el sistema privado de salud, bueno, eso aumenta la demanda en los hospitales públicos, pero además, sumado a esto, hay un Estado nacional que desfinancia el Sistema Nacional de Salud, recayendo entonces esta demanda en los hospitales provinciales y en los hospitales municipales, que son sostenidos por estados provinciales y estados municipales, que además, como tercer factor, son a su vez desfinanciados por el Estado Nacional, por el Gobierno Nacional, en fondos que no son discrecionales, que no son para que el presidente se los otorgue a la provincia si le apetece, si le da la gana, sino que está obligado por ley. Son partidas que tiene la obligación de transferir y que no lo está haciendo. Entonces, bueno, esta ley de presupuesto 2026 que repasamos rápidamente los lineamientos bajo los cuales se presentó el pasado lunes, en el que participó, no recuerdo si lo dije, creo que no, acto de presentación de presupuesto en el que participó Carmen Arias también, en representación de todas las madres de Plaza de Mayo, y la pudimos ver allí en primera fila acompañando este acto, y bueno, y que se presentaba esta ley de presupuesto 2026 bajo los siguientes lineamientos. Hay un estado de emergencia de la situación económica de la provincia de Buenos Aires, la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia, asegurar los recursos para políticas esenciales para proteger a los sectores vulnerables, asegurar la continuidad de la inversión en infraestructura y asegurar el acompañamiento a los sectores productivos. Y esto, y una ley de presupuesto que después se detalla en qué políticas se priorizan, y la necesidad de acrecentar esta intervención del Estado provincial en la situación de los y las bonaerenses, y que lo repasamos un poco la semana pasada, ¿no? Pero estamos hablando de, por ejemplo, los programas SAE y MESA, que sumados al acompañamiento que hace el Estado provincial a comedores y merenderos populares, totalizan
un acompañamiento del Estado provincial en la alimentación de 4 millones de bonaerenses, 4 millones de personas que reciben alimento o a través del SAE, el Servicio Alimentario Escolar, y el MESA, el módulo extraordinario de seguridad alimentaria, que es el módulo de alimentos que se llevan los pibes y pibas de las escuelas para una vez por mes para alivianar la economía de sus hogares, o que reciben ese alimento vía comedores y organizaciones sociales. Son 4 millones de personas. Lo mismo con la obra pública provincial, que no solo implica mejoras necesarias para la vida de los y las bonaerenses, sino que además es un gran impulsor de la economía, un gran generador de trabajo, y donde se da esta situación también muy paradójica, donde los mismos que pueden criticar la falta de austeridad de un proyecto político, quienes se jactan quienes dicen con mucha alegría primero, ¿no?, que no hay plata, y después se jactan de realizar ajustes para lograr un supuesto superávit fiscal, que además ya hemos dicho, hemos repasado montones de veces, es falso. Un superávit fiscal del que se jacta el gobierno nacional, y que es falso porque no contempla las enormes erogaciones de fondos que se hacen para mantener activa la bicicleta financiera. Pero decía, los mismos que critican esa vocación de un proyecto político, de tener un Estado presente, que intervenga, que asista a su pueblo, que proteja frente a las distintas problemáticas que atraviesa, también al mismo tiempo critican a ese mismo gobierno por el estado infraestructural de sus rutas, de sus escuelas. Bueno, entonces también una inversión en infraestructura por parte del Estado provincial que es muy importante, y que esta ley de presupuesto pretende poder seguir realizando. Y que además, en el marco de un Estado provincial que bueno, es el Estado provincial con menor de cantidad de empleados públicos per cápita, con la menor cantidad de trabajadores estatales en relación con su población. Entonces, a ese Estado que se le pide más austeridad y se lo critica por el estado de su obra pública, bueno, también es el Estado con menor cantidad de trabajadores estatales en función de su población, y que viene llevando adelante este proyecto político, que además se revalidó hace unos meses nomás en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, a pesar del robo de 13 billones de pesos. Son 13 y 12 ceros atrás. Así que, bueno, eso en cuanto a la presentación de presupuesto del pasado lunes, con la presencia de Carmen Arias, y bueno, y nos quedaron algunas noticias. ¿Nos quedó algo ahí en el tintero? Tenemos, para cambiar un poco de rubro e irnos al deporte, que pocas veces hemos tocado el deporte, y cuando lo hemos hecho se han prendido del otro lado. Así que vamos a contarle con qué se van a encontrar este fin de semana. Por parte de noticias argentinas por el mundo, podemos decir, Alpine confirmó la renovación de Colapinto. Colapinto será corredor de Fórmula 1 en el 2026, algo que parecía que podía no llegar a suceder, estaba todo en veremos, pero finalmente Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 como piloto para este 2026. Una Fórmula 1 y un piloto que correrán mañana, nada más y nada menos que en el Gran Premio de Brasil. A las 14 horas se estará realizando la carrera.
la cual ya tiene presencia de muchísimos y muchísimos argentinos y argentinas que hoy sábado se van a encontrar a las 20 horas en la Plaza Alexander de Gusmao, haciendo el famoso banderazo para acompañar a Franco, un banderazo que también se realizó el año pasado cuando Franco corría para Williams y también estuvo en el Gran Premio de Brasil. Bueno, otra vez se encontrará con los argentinos, en este caso, bueno, corriendo para la escudería de Alpine. Y después, mañana, también, no a las 14, pero a las 16:30, aquí cerquita nada más en Capital Federal, la ciudad de La Boca, en la Bombonera precisamente, se llevará adelante el superclásico del fútbol argentino, el partido más emblemático que tiene nuestro país, donde el Club Atlético Boca Juniors recibirá a River Plate para llevar adelante la anteúltima fecha de este torneo clausura, que ayer nos dejaba el empate, por ejemplo, de Rosario Central con San Lorenzo, pero bueno, todas las cámaras, el foco y también la repercusión periodística en el partido de mañana, porque Boca recibe a un River que viene de perder 4 partidos seguidos como local, que viene de renovarle a Marcelo Gallardo por un año, cuando bueno, se había filtrado que la renovación pactada era de 3, con un presidente muy joven, por cierto, pero que acaba de asumir hace apenas 2 semanas, y que bueno, uno de sus primeros actos es renovarle al técnico de River, que se juega mucho, pero mucho este domingo en la Bombonera. Solo quiero decir 2 cosas. Una es, como de cada uno de los temas, una es que es el momento ideal para que los argentinos que están en Brasil hagan un banderazo gigante con una carta abierta a Lula da Silva que diga socorro, nada más que eso. Es como una buena síntesis de lo que estamos necesitando. Y la segunda, que tiene que ver con lo segundo que mencionaste, es qué pesado los bosteros que están en esta mesa. Quiero que aparezca el oyente que, voy a traer esto, que yo sé que nos escucha todos los sábados. Hubo un oyente que una vez, hablando de fútbol, me acompañó mucho por ser la única de la mesa de Racing y mandó muchos stickers de Racing al WhatsApp para que me los manden y nadie me los mandó, o sea, nadie me los reenvió en esta radio, lo cual siento que es, por un lado, discriminación total y por el otro, no censura directa. Así que quiero que vuelva a aparecer ese oyente o cualquier otro oyente que se ponga la 10 y nos mande al 11 3200 0530 todos sus stickers de Racing. Boca. De Racing. Pero bueno, para que los hinchas de Racing no se sientan atacados, vamos a repasar la fecha de la Liga Profesional, que hoy continúa. Decíamos, ayer empataron San Lorenzo y Rosario Central, y hoy desde las 17 van a estar jugando Huracán de local contra Newell's Old Boys. Una fecha que está muy picante en la zona baja de la tabla, es decir, el descenso. Tanto San Martín de San Juan como Aldo Civi son los 2 candidatos a descender por promedios. Pero luego también tenemos el descenso por tabla anual, en el que lo pone, por ejemplo, a Newell's en un lugar muy, muy complicado. Por otro lado, a las 5 de la tarde también, en el Cilindro de Avellaneda, los hinchas de Racing verán a su equipo jugar contra Defensa y Justicia. Talleres de Córdoba recibe a Platense a las 19:15. San Martín de San Juan, el nombrado equipo sanjuanino que peligra por descender a la B Nacional, recibirá a Lanús a las 21:30. Y Unión de Santa Fe recibe de local al equipo de Insúa, es decir, a Barraca Central, también 21:30. El día de mañana abre la fecha con el Superclásico, como decíamos. El hermoso y electrizante Boca Juniors recibe a River Plate a las 16:30, 19:20 Sarmiento de Junín recibe Instituto, 19:20 también Banfield recibe de local, el Taladro va a estar jugando contra el Tiburón, contra el Dosivi, 21:30 Atlético Tucumán recibe Godoy Cruz, y 21:30 para cerrar este domingo de fútbol, Tigre recibe a Estudiantes de La Plata. Y la fecha no termina ahí, sino que termina el lunes 10, que es lo que estaba chequeando, donde Gimnasia de La Plata a las 17 horas, Gimnasia que viene a ganarle a River en el Monumental, con gol del Chelo Torres, recibe al Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Esqueloto, histórico ídolo e hincha de la institución platense.
Por otro lado, Riestra a las 19 recibe a Independiente. Y 21-15 Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, que venció nada más y nada menos que Argentinos Juniors, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el bicho de la Paternal, 21-15 también recibe a Belgrano de Córdoba, y así finaliza la anteúltima fecha del torneo clausura del fútbol argentino. Y yo hice mi columnita de deporte, estoy muy feliz. Ya, bueno, comienzan a llegar las primeras reacciones al pedido de PRI. Y sí. Los primeros stickers de Racing, también los comentarios sarcásticos. Porque, no, bueno, pero somos comunidad realmente, la gente de Racing Club, que estamos acá en este ámbito de radio. Así que se agradece. Y acá nos dicen, un dato que no sabía, que también un colega acá de la radio, Quique Alcoba, es hincha de Racing, así que, bueno, también saludos para Quique. Grande el ciclón, nos dice Sergio de las Heras, a quien además le deseamos una pronta recuperación. San Lorenzo, que creo que quedó con el empate ayer, clasificado a los playoffs. Y nos vamos a una brevísima tanda y volvemos. Vamos a hablar un poco sobre la reforma laboral y además también recordar que se cumplieron 20 años de la Cumbre de las Américas, de aquella contracumbre que protagonizaron, bueno, tantos, Diego Maradona, Hugo Chávez, un Evo Morales que aún no era presidente, muchísimas referencias del deporte, de la cultura, de la política, de Argentina y de... es de Boca aquí que Alcoba me dicen. Y de toda Latinoamérica, y por supuesto con la presencia de la Madre de Plaza de Mayo, así que vamos a tratar de entrar en comunicación también para hablar sobre esto, y porque estuvo además presente esta misma semana en las jornadas que se realizaron a 20 años de aquella cumbre, de aquella contracumbre, aquella auténtica pueblada, en Mar del Plata, con Irene Molinari, Madre de Plaza de Mayo. Así que todo esto nos queda para la última horita de Pueblada. Enseguida volvemos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y
y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ocho y cuarto, 8 horas 14 minutos de esta mañana de sábado. Volvemos con Pueblada y vamos a hablar un poco. ¿Sobre qué vamos a hablar, Pri? Sobre reforma laboral. ¿Hay? ¿No hay? ¿No hay reforma laboral? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ya tenemos en nuestro país y hacia dónde estamos yendo? Porque ya habrán visto durante estas últimas semanas que se ha hablado mucho sobre la posibilidad de una reforma laboral en nuestro país y el gobierno nacional salió a decir que no, que bueno, hay cosas que mejor no hablarlas ahora porque no hay nada muy claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una jornada laboral de 12 horas para la gente? Están locos. Bueno, ¿por qué se dice tanto todo esto? ¿Y cuál es el antecedente que ya tenemos en nuestro país? ¿Y cuáles son los nombres que ya han aparecido respecto a estos temas? Primero que nada tenemos que hablar de, para no irnos tan atrás, de el DNU 70-2023, que se acordarán que fue lo primero que hizo la gestión de Javier Milei durante su gobierno. Y en ese gran DNU, que era gigante, uno de los ejes que se charlaba era respecto a cuestiones laborales y la flexibilización de los marcos que se iban a utilizar. Entonces, ¿se acuerdan que en ese momento, cuando salió este gran DNU, uno de los capítulos que era laboral fue declarado inconstitucional? Por lo tanto, nada de lo que se planteaba ahí se podía hacer, al menos legalmente, teniendo en cuenta que tenemos a la mitad de la población en situación de precariedad laboral. Bueno, dicho esto, el gobierno dice, está bien, por DNU no podemos avanzar con esto, por DNU no vamos a poder meter esta gran reforma laboral, vamos a tener que ir al Poder Legislativo, vamos a tener que negociar entre legisladores y demás. Y como se acordarán, el año pasado se dio la ley Bases, que, bueno, esto, ¿no? Planteaba, según el gobierno nacional, ser las bases de la reconstrucción de la Argentina y plantear algunas modificaciones respecto a básicamente todo nuestro aparato estatal. En ese momento, si bien no había mucho muy concreto sobre cuestiones laborales, sí había algunos tintes que ya nos daban una pauta de empezar a pensar cómo nos íbamos a reorganizar en el marco de las cuestiones laborales. Dicho esto, tenemos que empezar a hablar de que hay una persona que ya ha presentado un proyecto de ley respecto a cuestiones de reforma laboral y que ha presentado además otros proyectos de ley que, por si quieren investigar después, en contra de los sindicatos y también algunos en relación a las Islas Malvinas, ¿viste? Hay como toda una mezcla, esto que veníamos hablando desde muy temprano, de convivir con las contradicciones. Y ella es Romina Díez, que es diputada de La Libertad Avanza de Santa Fe y la presidenta del partido en su provincia. Ella es economista recibida de la Universidad Nacional de Rosario y desde el 2020 tiene una cuenta en Instagram activa que se llama Economía para No Economistas. Desde ahí es desde donde ella salta a la política libertaria, pero viene con vínculos con el PRO muchos años antes en su provincia, así que ojo, porque no es una de esas improvisadas o outsiders que veníamos hablando más temprano, como otros que han aparecido en este gobierno. Pero con Milei empieza a tener vínculo a partir de estas redes sociales que nos dicen, ¿no? Bueno, esta cosa de explicar la economía sencilla, explicar la economía también con tintes liberales. Y Milei la empieza a tener más cercana a partir de ese momento y ella es una gran aliada de Karina Milei. El año pasado
Romina Díez presentó un proyecto. Entonces, esta pauta nos da a entender que algo de consenso hay sobre una cuestión de reforma laboral, si no, no lo hubiera presentado en principio, y al mismo tiempo es nuestra guía de qué es lo que está opinando el gobierno nacional, qué es lo que está opinando una de las personas más cercanas a Karina Milei sobre lo que hay que hacer con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ¿qué dice este proyecto que está disponible en internet si lo buscan? Porque, viste, no es nada que uno saca de la galera, que uno inventa. Lo que plantea el proyecto de ley de Romina Díez es, por un lado, mayor margen para modificar las condiciones laborales sin que el empleador sea demandado, salvo que haya un ejercicio irrazonable o perjuicio demostrado. Y acá hago una mención a algo específico que es a tener en cuenta no solamente para lo que vamos a seguir hablando, sino para un montón de otras cuestiones relacionadas a leyes, y es que las leyes tienen a grandes rasgos, digamos, dos formas de ser entendidas. Una es de interpretación amplia y otra es de interpretación cerrada. O sea, no es lo mismo si, para ponerle un ejemplo muy, muy tonto, pero para que se entienda, no es lo mismo si yo digo Chino y Gasti, vénganse a mi casa a las 9 de la mañana, que se entiende que es a las 9 de la mañana, no hay interpretación sobre eso, que si yo digo Chino y Gasti, vénganse a mi casa a la mañana, en algún momento. Si yo digo a las 9, si el Chino dice a las 10 o si Gasti dice a las 8:30, y todas las formas van a ser correctas en realidad porque estamos hablando del marco de la mañana. Entonces, ¿qué tiene que ver hablar de esto con la reforma laboral? Y bueno, que se está presentando una ley que es tan amplia como para que la interpretación jurídica sea posible de hacerse de la forma que quisiera el juez que le toque una situación o algún fuero laboral en particular. Dicho esto, entonces estábamos diciendo que Romina Díez presenta un proyecto donde propone mayor margen para modificar condiciones laborales, siempre y cuando no haya algo irrazonable, que después podemos discutir qué es irrazonable o no en el marco de un trabajo. Plantea las sanciones disciplinarias con menor margen de reclamación, o sea que si el trabajador no impugna en 30 días lo que ha sucedido, por lo cual tiene que hacer un juicio laboral, ya está, como si fuera que, bueno, como que prescribe de alguna manera. Y esto también es clave porque se busca que haya una menor posibilidad de litigación, digamos, ¿no? De lo que se dice como acortar la posibilidad de juicios laborales en un contexto donde inevitablemente sea el espacio que sea laboral, el trabajador siempre está en una relación de poder donde tiene menos poder que el empleador, por una cuestión muy sencilla que es, bueno, si vos me pagás, yo un poco tengo que acatar lo que me estás pidiendo. Y esta importancia que tiene hablar de la menor litigación para trabajadores con empleadores, bueno, si bien genera la posibilidad de reducir costos para las empresas o para los empleadores en general, también lo que genera es que los trabajadores tengan que acceder a cualquier tipo de acuerdo que se les plantee, porque en realidad no hay otro directamente. Además, lo que plantea también es el famoso banco de horas, la flexibilización de las horas que se trabajan con horas extras, con francos compensatorios, bla, manteniendo las 12 horas mínimas de descanso entre jornadas. Pero que vos decís, bueno, ¿esto cómo funciona? Porque el gobierno lo plantea como una cuestión moderna, muy canchera, y al mismo tiempo lo que tenemos que pensar es que en realidad un banco de horas lo que significa en el marco de una relación de subordinación como la de un empleador y trabajador, y es que, bueno, vos vas a trabajar las horas que yo te pida, porque hoy en la empresa necesitamos que te quedes un ratito más, porque mañana también, porque pasado también, y después vemos cómo coordinamos tus horas con francos compensatorios, por ejemplo, siempre y cuando, bueno, vos tengas el margen de las 12 horas mínimas de descanso, que son la hora que te vas a tu casa, la hora que tenés que volver a salir, las horas de sueño prácticamente. Eso también como un detalle que plantea, que no es para nada moderno, sino que en realidad es una cuestión de dar posibilidad de nuevo, de flexibilizar la forma en la que vamos a trabajar. Después, algo de lo que se ha hablado mucho es de la cuestión de las vacaciones, y esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el mismo banco de horas, que es, bueno, yo te puedo dar los días libres más o menos cuando yo quiero, cuando en realidad la ley actual de trabajo plantea otra cosa totalmente distinta, que es lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, los días de descanso se pueden tomar. Si yo quiero unas vacaciones de una semana, porque tengo una semana disponible para tomarme, me la puedo tomar y punto, no es cuestionable, digamos. Lo que se plantea es que se va a poder a partir de ahora fraccionar esos días de descanso según lo que el empleador quiera.
Y después esta cuestión que es fundamental, que es la de los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque plantean la posibilidad de negociación más individual, digamos, entre empleadores y trabajadores. ¿Y cuál es la cuestión ahí? Bueno, esto como para contextualizar, y también traigo algo que escuchaba el otro día a una economista diciéndolo acá en Devoto, y es ¿qué sucede con la posibilidad de negociar o no sin convenio colectivo de trabajo? Bueno, yo de trabajo precarizado en alguna plataforma, en lo que sea, la verdad que no me sirve ningún convenio de trabajo porque no me interesa y porque yo en realidad tengo que arreglar inevitablemente con mi empleador. Bueno, sí, cambia totalmente. Primero porque hay una cuestión del cambio de perspectiva que plantea que todo sea mucho más individualizado, individualizante socialmente, pero además porque la posibilidad que tenés cuando hay un convenio de trabajo, más allá de que vos tengas un trabajo que está precarizado, es que tengas la posibilidad de discutir o negociar en base a algo específico que es, por ejemplo, una tarifa de trabajo. No es lo mismo si yo sé que una persona que hace tareas administrativas cobra, invento, 100 pesos la hora, que si yo no sé cuánto cobran, entonces, bueno, si me dicen te pago 10, y digo, bueno, ya fue, agarro, porque al final, si no agarro estos 10 pesos, no voy a agarrar nada. Y eso obviamente da mayor posibilidad a las personas que tienen que contratar, porque dicen, bueno, acá puedo decir si quiero pagarle más a alguien o no, si agarra menos plata por más horas, yo lo puedo tener en cuenta porque total no hay una regulación concreta. Entonces, ¿este proyecto de ley existe? Sí, existe. ¿El gobierno nacional se hace ahí medio como que sí, que no, que sí, que no? Sí, también. Pero hay algo claro que es, bueno, ya hay una cuestión, una base sentada de por dónde podrían llegar a ir y al mismo tiempo, según las mismísimas reacciones que se van dando dentro de la sociedad, también medir, ¿no? Como tantear la posibilidad. Escuchaba ayer un video de Olmedo, el legislador de La Libertad Avanza, que planteaba que sus empleados no tenían problema con trabajar 20 horas. ¿Qué? Pero una persona que además tiene causas por condiciones de esclavitud, básicamente, con sus empleados en sus fincas. Entonces, frente a eso hay que pensar, bueno, alguien no tiene problema en trabajar 20 horas, ¿por qué? Supuestamente, ¿no? Imaginemos la situación. Y quizás porque trabajando 8, 10, 12 no le alcanza lo que le estás pagando. Quizás porque no te puede decir que no, más que porque tenga ganas de trabajar más tiempo y tener 4 horas de descanso para dormir, comer, bañarse y todo lo que quiera hacer. Entonces, estamos en una situación donde tenemos que estar alertas y tenemos que poder conocer sobre esto, porque además se plantea desde un lugar tan lejano, como con un idioma, con un lenguaje que nos resulta difícil muchas veces o que pareciera que es solo para unos pocos, pero en definitiva también intentando explicar lo que pasa, como decía Eve, como nos lo pedía, hay una cuestión de poder pensar que todo esto es parte de nuestra cotidianeidad, de nuestra posibilidad de pensarnos colectivamente, de nuevo, de esta idea de romper con todo lo individualizante que propone este gobierno, para también de alguna forma pensarnos y de nuevo, pensar hacia dónde no queremos ir o hacia dónde no queremos volver en ciertas situaciones, porque no queremos volver a condiciones esclavizantes ni para la persona que más odies, porque en definitiva no es algo que se lo puedes desear a nadie. Y por el contrario, la necesidad de derechos laborales, la necesidad de seguir bancando los sindicatos también, que sean la fuerza que viene a cuidarnos y a ser parte de que estos convenios colectivos de trabajo se cumplan, que las paritarias sean parte de algo cotidiano y real y que no sea una negociación concreta entre el empleador y la persona individual, también son fundamentales para poder pensarnos como una sociedad en su conjunto. Lo vimos muy claro con el Garrahan, que ha logrado el 60% de aumento en sus tareas después de muchos meses de lucha, después de un veto de una ley de financiamiento para el Garrahan, después de estar siendo totalmente bastardeados por el gobierno, por los periodistas, por decirles golpistas a quienes están luchando por sus derechos. Entonces, frente a eso, más que nunca nos tenemos que seguir organizando, conocer quiénes son estas personas que vienen a plantearnos estos proyectos imposibles, pero que al mismo tiempo sabemos que de alguna forma para ellos y ellas les parece
nuevo, innovador, genial, específico y que nos va a llevar a mejores condiciones laborales supuestamente, pero en realidad que a los únicos que beneficiaría sería a los grandes empresarios, como a un Galperín, por ejemplo, que ahora viene a hacer pedidos al gobierno de manera pública. Bueno, conocer todo eso nos va a dar la posibilidad también de poder posicionarnos frente a esta discusión. Y cuando alguien nos diga, che, a mí no me molesta trabajar 20 horas, bueno, ¿por qué? Vos sabés qué significa trabajar esas 20 horas y cómo te afecta a vos, cómo le afecta a tu familia, cómo le afecta a tus allegados, cómo le afecta a tu sistema de salud mental. Algo de todo eso es lo que podemos decir hoy sobre la reforma laboral y hacia dónde se busca ir. ¿Necesitamos que alguien nos ayude un poco más a profundizar? Sí, para que nos ayude a terminar de desglosar toda esta información que se va dando dentro de estos proyectos que aparecen y que en definitiva vienen a intentar esconderlos, pero que sabemos que están presentes y que tenemos que poder combatirlos también de manera comunitaria. Clarísima, como siempre, Pri, y como decías recién, seguiremos profundizando sobre este tema en los próximos programas, quizás ya el sábado que viene. Nos vamos a ir unos minutitos nomás y volvemos para hablar con Irene Molinari, madre de Plaza de Mayo de la filial Mar del Plata. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos radio. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fleco de Luna, flamenco y canción, con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskovsky y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social, Defensa 1179 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Viernes 14 de noviembre a las 18 expone Víctor Pintos. Modera Susana Martins en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican.
Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Ocho horas 34, casi 35 minutos, y volvemos con Pueblada para este último bloque en el que ya estamos en comunicación, enganchados con Irene Morinari, madre de Plaza de Mayo de la filial Mar del Plata. Irene, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y gracias por la llamada. No, por favor, Irene, de su radio. Como... Bueno, queríamos arrancar preguntándote, esta semana se cumplieron 20 años de aquella gesta histórica, aquella pueblada, parecida a aquella que nos pedía Eve que realicemos, llevada adelante el 4 y 5 de noviembre del año 2005 en esa contracumbre, cumbre de los pueblos que se realizó mientras Bush intentaba imponer el área del Acuerdo de Libre Comercio. Exacto. La verdad que la jornada fue muy interesante y creo que todos los que participamos salimos también muy movilizados. Además, bueno, se recordó aquella gesta histórica en el cual se le dijo no al ALCA, pero también se produjo ese no al ALCA por la gran movilización de los pueblos que hubo ese día, el 5 de noviembre, con la contracumbre o cumbre de los pueblos, ¿no? Donde estaban presentes luego en el Mundialistas Chávez, Maradona, Evo y por supuesto Eve de Bonafini y nosotras las madres. Pero lo interesante de estas jornadas fue la necesidad de tener un objetivo común, una estrategia donde los pueblos logremos la integración no solamente regional sino continental. Y me parece que hay una necesidad de los que participaban, porque había representantes de Bolivia, de Uruguay, de México, bueno, los brasileros eran la mayoría, ¿no? Gente que venía, bueno, representando a sindicatos, a centrales obreras, campesinos, estaban los sin tierra de Brasil, en fin, había una diversidad importante y todos coincidieron en que hay que derrotar a esta ultraderecha que nos está acogotando, que nos está hambreando y que la expresión máxima la tenemos en el norte con Trump y aquí con Milei, ¿no? Irene, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un placer saludarte. Como decía el chino, bienvenida a tu radio. Quería consultarte. Uno lo escuchó hablar a Axel en este acto de los 20 años. Y primero dos cositas, ¿no? A uno lo conmueve ver el cariño y la devoción que tiene Axel para con las madres. Lo hablamos mucho cuando fue aquel abrazo con Carmen el 7 de septiembre, luego de los resultados. Lo hablamos también el 26 de octubre, cuando vos estuviste con Carmen también ahí, y él siempre las menciona. Y también en este acto, las primeras palabras de Axel fueron agradecerte a vos la presencia y a todas las madres a través tuyo. Eso, nada, para destacar, para mí es de lo más lindo que puede suceder, el ver a nuestros compañeros también ponerlas en valor todo el tiempo. Y por otro lado, preguntarte, Axel en este discurso habla de la importancia de los pueblos latinoamericanos, ¿no? De la mancomunión de los pueblos en cuanto a la lucha que se da, que después, este grupo de enormes compañeros presidentes
que llevaron adelante en el No al Alca, pero él hace un reconto de que se viene gestando mucho antes por la lucha de los pueblos. ¿Cuánto crees que tenemos que recuperar de esa lucha en este contexto donde a 20 años de haberle dicho que no a Bush, tenemos un presidente que le dice que sí a Trump? Bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Porque hay una resistencia, tal vez silenciosa, ¿no? Pero hay resistencia a estos modelos, y la prueba está en que en algunas provincias, especialmente, bueno, en Buenos Aires, por la gran cantidad de población que tiene, hay un enfrentamiento y una construcción y un modelo diferente, ¿no? Me parece, hay alguien dentro de estas jornadas que dijo, no podemos siempre pensar que la lucha empieza cuando empieza un evento. O una jornada de este tipo, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que saber que venimos construyendo esa resistencia y que lo que hay que hacer es consolidarla. Por eso me pareció muy importante, bueno, vos sabés que para las madres Axel es muy importante, además los que vivimos en la provincia de Buenos Aires sabemos de su trabajo, que en los 135 municipios que tiene la provincia, donde Axel no especula si son pocos habitantes o pertenece a un partido opositor su intendente, sino que está gestionando para la totalidad de la provincia. Y su propuesta, que a mí me parece, y que las madres siempre hemos dicho, que se construye de abajo hacia arriba. O sea, el pueblo, hay referentes barriales, sindicales, que se mueven, que apoyan y que hacen, que construyen una organización entre pares muy importante, y a veces se los deja de lado en esa construcción para derrotar a estas extremas derechas, ¿no? Hola Irene, buen día. Primero que nada, quiero preguntarte tu experiencia personal de aquel No al Alca. ¿Qué nos traerías? Como, yo me acuerdo que ese día estaba con tal persona y que nos dijimos tal cosa. Primero preguntarte eso, porque la anécdota personal también, es linda de escuchar y de recordar. Y después, pensando en este hoy y en esto que veníamos charlando sobre la construcción de los pueblos también en estas grandes luchas, siempre hablamos de lo mismo y creo que ya te lo hemos preguntado en otras ocasiones, pero este programa se llama Pueblada por el pedido de Eve en aquel último jueves que estuvo en la plaza. Y hoy, pensando en estos 20 años después del No al Alca, hoy pensando en este contexto que estamos viviendo, bueno, seguir preguntándonos cómo hacemos esta pueblada. Mirá, la pueblada tiene que ser una construcción que hagamos todos, ¿no? Yo siempre, cada jueves digo, aquí en la plaza, no solamente son esperar que los dirigentes se movilicen, también nosotros tenemos que ir construyendo esa pueblada, pero no solamente esperar desde arriba. Es muy difícil porque la gente estaba bastante deprimida o envuelta en sus preocupaciones económicas, piensan que, bueno, en algunos sectores acá en Mar del Plata, algunos barrios muy humildes, piensan que a lo mejor puede revertirse las políticas de Milei, que sabemos que no lo van a hacer y que cada vez el ajuste va a ser mayor. Pero es difícil, pero no se puede bajar los brazos. Las madres no bajamos los brazos y la construcción es larga, es hablar con los vecinos, es hablar con el que tenés al lado, es estar en la calle, en las plazas y tratando de convencer, ¿no?, la necesidad de que el pueblo se movilice, porque encerrados en la casa o deprimidos no logramos nada. Entonces, no va a ser fácil, pero creo que hay posibilidades de que en esa construcción, de a poquito, tal vez, pero que se logre esa pueblada. Yo creo que en algún momento se va a lograr. Trabajaremos para que así sea. Otra pregunta más de aquella gesta
del año 2005. Puede ser la primer... Lo leía a Demetrio hace poco, en estos días, que se dio allí el primer abrazo de Eve con Maradona y con Chávez. Sí, puede ser que haya sido el primero, porque no te olvides que las madres desconfiábamos de Chávez porque era un militar. Uh-huh. No teníamos mucha confianza en él, hasta que comenzamos a ver las políticas que estaba llevando adelante Chávez, que empezamos a estar de acuerdo con él, que era un hombre del pueblo, y que era muy firme contra el imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, sí, fue un abrazo en ese momento muy sentido, y a partir de ahí, y creo, además, bueno, telefónicamente también Eve tenía conversaciones con Chávez, no muy seguidas, pero sí tenía, y lo mismo que, bueno, tuvo con Evo Morales, como con Correa, antes de que sean presidentes. Y eso, bueno, Eve era una persona que tenía una visión política muy más allá, ¿no? Mirando el futuro, y a pesar de que le decían que las madres estábamos equivocadas, al final nos daban la razón. Y con Chávez hubo una amistad y un acuerdo político, ¿no? En el sentido de acordar con políticas de objetivos de combatir esa derecha que veíamos y ese neoliberalismo que veíamos que cada vez era más fuerte, ¿no? Uh-huh. Así que sí, fue un abrazo muy sentido, igual con Maradona, ¿no? Con Maradona, bueno, él ya era famoso y las madres estábamos con él por todo lo que decía, por su compromiso, ¿no? Nunca se apartó de su origen y lo reivindicó, ¿no? Así es. Bueno, nos contabas las dificultades quizás para confiar, digamos, en Chávez. ¿Querés contarnos cómo fue ese proceso respecto a Néstor? Que quizás en un primer momento también había ahí alguna tensión o distancia. Sí, por supuesto. Nosotros no lo queríamos a Néstor porque venía de la mano de Duhalde, un Duhalde que había ordenado que a la hija de Eve se la torturara, ¿no? Uh-huh. Entonces, no lo queríamos para nada, pensábamos que era lo mismo, inclusive, bueno, no lo votamos tampoco, pero bueno, con el tiempo empezamos a ver que no era Duhalde, que lo que él venía era a transformar la Argentina y a incluir, ¿no? A las personas en un estado de bienestar, donde, bueno, con lo que dijo en la ESMA, que era sus hermanos, los desaparecidos, que las madres eran sus madres, reivindicando la lucha de las madres y de abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Pero y después, bueno, todas las políticas económicas, los programas sociales que tuvo, nos llevó a decir, bueno, Néstor no es lo mismo que Duhalde. Al mismo tiempo, Eve es conocido por la misma Eve que Fidel Castro la llamó y le dijo, dale tiempo a Kirchner, porque es un hombre que vale mucho y que va a mejorar el país. Así que bueno, con las palabras de Fidel... Con ese consejero cualquiera. Claro, le dimos tiempo. Y por suerte no nos equivocamos posteriormente, ¿no? Absolutamente. Bueno, hermoso. Irene, te hago una última, te traigo más para acá porque, bueno, esta semana
tuvimos la repudiable noticia de que la Universidad de las Madres, la intervenida, la usurpada por el gobierno nacional, no la legítima Universidad de las Madres, que es aquella donde están las madres, que es aquella cuya rectora es Cristina Camaño, pero a la intervenida, a la expropiada, aquella que se queda con el presupuesto y robada por el gobierno de Javier Milei, se le entregó esta semana un edificio para su funcionamiento. Sí, exactamente. Y lo más terrible que sigue llamándose Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Una intervención que todo desde que se produjo casi un año atrás está cobrando un presupuesto que no tenía edificio, no le pagaba a los docentes y queremos saber el destino, ¿no? ¿Quién se quedaba con ese dinero que recibía Mauricio, el interventor? Y ahora resulta que con la excusa de que siguen diciendo que el edificio de Rivadavia era de las madres cuando nunca fue, y estuvimos muy poco tiempo en una oficina que nos prestaron para dar algunas materias ahí, y que después nos fuimos porque no era muy chico y además, bueno, ya teníamos el edificio donde estamos hoy. Pero siguen dando ese fundamento de que las madres teníamos un bar, que teníamos ese edificio, para que luego hoy le den ese edificio parece ser de varios pisos, pero que va a utilizar solamente uno por el momento. Siguen atacando a las madres, siguen ensuciando el nombre de las madres porque ese interventor no tiene nada que ver con los objetivos que tuvimos las madres cuando inauguramos la universidad, que era la necesidad de la formación política de los ciudadanos, ¿no? que tanto falta hacía en ese momento, en el 2000, cuando todo el país se venía abajo, ¿no? Y que se necesitaba esa formación política. Creo que hoy también necesitamos discusión política con profundidad, porque creo que se está abandonando esa discusión para una discusión muy superficial y de coyuntura. Absolutamente. Bueno, Irene, se nos agotó el tiempo. Por supuesto te dejamos ahora para que nos digas alguna reflexión más si querés, pero también para que le digas a los oyentes, para que creo que es el caso de todos quienes nos quedamos con ganas de escucharte un poco más, ¿lo podemos hacer en la radio también todas las semanas? Ah, sí, vos decís en el programa que tenemos. ¿O? Sí, bueno, los lunes en una radio comunitaria de aquí de Mar del Plata, lo escuchamos los lunes a las 17 horas, pero también todos los jueves, ahí estamos firmes, a las 16 horas en la plaza, también marchando, y vuelvo a repetir, no sé por qué siguen diciendo la ronda de las madres cuando es una marcha tiene otro objetivo, ¿no? de lucha, de resistencia, de buscar esa distribución de la riqueza, ¿no? La ronda es simplemente dar vueltas sobre sí misma, ¿no? Así que las madres estamos fuertes, está la filial de Tucumán, de Mendoza, aquí en Mar del Plata y por supuesto Buenos Aires, así que estamos de pie, no nos hemos deprimido, al contrario, cuando decimos que las elecciones del 26 de octubre, el 60% no lo votó a Milei, el 41% nos votó a nosotros, entonces nos tenemos que basar en eso y no lloriquear por los rincones, sino al contrario, tenemos que seguir firmes, con fuerza y coraje, porque hoy se necesita también mucho coraje para enfrentar a esta extrema derecha. Bueno, muchísimas gracias, Irene, te mandamos un abrazo enorme y intentaremos construir esta poblada con ese coraje que nos enseñan las madres. Bueno, un abrazo grande para todos y un buen sábado. Igualmente. Bueno, hablamos con Irene Molinari, madre de Plaza de Mayo, de la filial de Mar del Plata.
que nos hablaba en un momento de aquel abrazo de Eve, con Chávez, que nos hablaba de Maradona, que nos hablaba de Néstor y bueno, cómo se los extraña. Nos vamos, no sin antes agradecer a Gustavo Hoffman en la operación de sonido, a Alan Martínez en la operación de video, a la producción, a todos los que nos mandaron mensajes hermosos para Irene que no llegamos a leer, pero se los vamos a hacer llegar. Y nos vamos con Triunvirato Ambiental. Nos vamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana y nos vemos el fin de que viene para seguir haciendo Pueblada. Adiós. Pero hacen faltan voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. Somos Radio AM530. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves, patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta, lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Ambientalizando la política, con la conducción de Lorena Suárez, que es riachuelina, Fabio Márquez, que es paisajeante, y Antolín Magallanes, que es Antolín. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. ¡Qué linda canción! Buenos ¿Cómo les va? días, ¿qué tal? Buenos días. Que adelanta un poco el tema que habíamos anunciado para hoy, que es afrodescendientes en la cultura, en el ambiente, en la historia, en nuestro patrimonio. Pero antes de pasar al tema, recordar que ya está habilitado en las redes nuestro nuevo sorteo, que es un mega sorteo espectacular de un libro que ya vamos a hablar de este libro en uno de los episodios de noviembre, La planta del mundo, de Stefano Mancuso. Un libro espectacular para hablar de las cuestiones ambientales y de el rol que ocupan las plantas, el mundo vegetal en nuestra vida. Pero no quiero adelantar ni espolear porque ya vamos a hablar de este libro, simplemente invitarlos a sumarse a las redes y seguir todas las instrucciones para participar. Así que dicho esto, vamos a lo que nos convoca hoy, que es este tema de los afrodescendientes. Afrodescendientes en la música, en la gastronomía, en el lenguaje. ¿Qué podemos decir de este tema, Antolín? Bueno, primero decir que estábamos escuchando de introducción al grupo Raíces, un grupo uruguayo-argentino que encabezaba Beto Satrani, un Jimmy Santos, que vive en el Abasto y le mandamos saludos, Andrés Calamaro, Alberto Bengolea y Juan Carlos Tordó en batería. Poco recordado este grupo. Poco recordado. Es una reivindicación. Y un gran grupo de una fusión de candombe, jazz y rock muy interesante. Y Jimmy Santos, bueno, un representante de las culturas afrodescendientes también. ¿Qué queremos decir cuando decimos afrodescendientes? Porque también nos está escuchando mucho la audiencia y no está claro por ahí qué decimos, qué es un afrodescendiente. Para mí sería una sorpresa para mucha gente que no sabe que es afrodescendiente, empezando por ahí. O sea, alguien que desciende de culturas que fueron traídas desde el África, de contingentes de personas, ¿no? América, ¿no? América. ¿Cómo fue ese proceso? No, bueno, tenemos... ¿Cuándo empieza? El proceso nosotros... A ver, yo creo que hay una gran relación con todo lo que significa el tema ambiental, porque la mano de obra que necesitaba precisamente la colonización de América se vio muy comprometida
por los usos del suelo, los nuevos cultivos, las nuevas plantas que se traían, nuevos animales, y eso generaron enfermedades, por ejemplo, como el paludismo, con la caña de azúcar. Y se buscaban personas más resistentes como para poder afrontar esos trabajos. De ahí surge la idea y se genera todo un mercado de la esclavitud que empieza a traer a gente desde el África a América. Porque podían soportar o sobrellevar aquellas cosas que los pueblos originarios en muchos casos fueron diezmados por esa situación. O sea, algunos fueron diezmados por los ejércitos y otros fueron diezmados por la explotación misma. Y por las pestes también. Y las pestes que se generaban a través de estos intercambios que había entre los distintos continentes. Un libro que le recomendamos a la audiencia que explica muy bien todo esto y que es como un libro que es la Biblia de lo ambiental, es Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, ¿no? Que explica muy bien esta triangulación, llama él, que se hacía. Los barcos iban de Europa a África, cargaban esclavos, los traían a América para hacer esto que relatabas vos, Antolín, la mano de obra forzada, esclava, y de ahí cargaban todo el oro,